Avancemos a otro género literario más que encontramos en la Biblia, y este es el género de la poesía. En la poesía, nosotros podemos enfocarnos no tanto en los detalles o en un argumento como en la exposición. Tal vez no nos enfocamos en los personajes como en las historias o en las parábolas. En la poesía, nosotros debemos enfocarnos en la expresión del autor, cómo el autor está expresando su corazón y sus emociones. Es lo mismo que cuando nosotros leemos un poema actual. No nos enfocamos en los detalles, sino en los sentimientos, en las emociones que ese autor está tratando de expresar. Ahora, la poesía hebrea, ya que la encontramos principalmente en el Antiguo Testamento, era muy diferente a la poesía moderna. La poesía moderna está basada en rimas y está basada quizá en sonidos y en patrones de ritmo. La poesía hebrea no se basa en esto. La poesía hebrea se basa principalmente en paralelismos, en dos frases y cómo esas dos frases se relacionan entre ellos, como si esas dos frases fueran líneas paralelas. Se va a presentar una y después la otra, pero no siempre va a ser de la misma manera. Nosotros encontramos tres tipos de paralelismos en la poesía hebrea. El primero es el paralelismo sinónimo, donde las dos líneas van a decir lo mismo, pero de manera un poquito diferente, digamos en otras palabras. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, aquí de este salmo que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Esa es la primera línea, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y como sinónimo viene la palabra, enséñame tus sendas. Es exactamente el mismo principio. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. El mismo tema se repite de manera sinónima. Un paralelismo diferente es el paralelismo antitético, donde se va a mostrar primero un pensamiento en la primera línea y después se va a mostrar el contraste o lo antónimo de esa primera línea. Tenemos el ejemplo de un proverbio que dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio produce alegría, pero el necio produce tristeza. Se enfatiza el mismo principio de traer alegría, de cómo la sabiduría trae alegría y cómo la necedad, por el contrario, trae tristeza. Se muestra la diferencia y cómo nosotros podemos aprender el mismo principio, pero dado de manera positiva y de manera negativa. Un tercer tipo de paralelismo es el paralelismo sintético, donde se añade o se explica un poco más a fondo la primera línea. Tenemos el ejemplo de Jehová es mi pastor. Y después se sintetiza y se añade, nada me va a faltar. Debido a que es mi pastor, yo puedo confiar que Jehová va a tener cuidado de mí y nada es lo que me va a faltar. Nosotros debemos enfocarnos en cómo se expresa, no enfocándonos en los detalles, pero en el tema principal y cómo se desarrolla de manera sinónima o antéticamente o sintéticamente. En la poesía también debemos tener cuidado de identificar las figuras literarias, de nosotros poner atención a cómo es que se están desarrollando quizás los personajes o cómo es que se están expresando las emociones. Estas figuras literarias son importantes y podemos identificar algunas que son principales. En primer lugar, nosotros encontramos las metáforas, las que comparan dos cosas que se relacionan y de alguna manera son similares. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. Nosotros sabemos que Dios realmente no es un pastor como los que conocemos. Pero en esta metáfora se nos enseña algo acerca de Dios y cómo es que Dios actúa. Actúa como un pastor que tiene cuidado de sus ovejas y que busca que nada les haga falta.
Tenemos también la figura de la hipérbole, donde se exagera las cosas que se hacen o los sentimientos. Tenemos a David diciendo todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Aquí vemos hipérbole, todas las noches. Sabemos que David realmente no lloraba todas las noches. Aquí él está exagerando para mostrar la manera como él se siente. Y después dice, inundo mi lecho de lágrimas. Sabemos que es imposible inundar una cama o un lecho o una sábana de lágrimas. Es imposible, pero nosotros entendemos la hipérbole. Cómo es que el autor en ese momento se siente desesperado y con gran tristeza. Y por eso está mostrándolo de manera en hipérbole. Otra figura literaria que nosotros encontramos a menudo es la personificación, donde se le dan características humanas a cosas que realmente no son humanas, a términos o a conceptos. Por ejemplo, en el libro de Proverbios nosotros encontramos a menudo a la sabiduría siendo personificada, actuando como si fuera una mujer a la cual nosotros debemos de buscar y cuya compañía nosotros debemos apreciar. Esta personificación la podemos encontrar en varios libros. La sabiduría siempre va a estar personificada de diferentes maneras, pero en la poesía va a ser tal vez resaltada un poco más. Y muchas otras cosas también, a muchas otras cosas también se les van a dar estas características humanas. Similar a esto es el antropomorfismo, donde las características humanas no se le dan a cosas, pero se le dan a Dios. Se habla de Dios como si fuera una persona. Por ejemplo, encontramos el versículo que dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sabemos que Dios no tiene párpados y que no tiene ojos, pero al dársele características humanas a Dios, nosotros podemos entender cómo es que Dios se relaciona a nosotros y cómo Él es que actúa en el mundo en general, en el universo. Figuras literarias que no debemos interpretar de manera literal. Sería un error decir que la sabiduría es una mujer en sí, o que Dios tiene párpados, o nariz, u ojos, o que realmente está caminando. Nosotros debemos entender cómo es que la poesía usa estas figuras literarias e interpretarlas en el mensaje que ellas quieren dar y no en los detalles precisamente. Debemos de tener mucho cuidado de no interpretar la poesía de la misma manera en que interpretamos otros géneros literarios. Otro género literario que nosotros vamos a encontrar muy común en la Biblia es el género de la literatura de sabiduría. Esta la encontramos en libros como Job, Proverbios, Eclesiastés y alguna parte de los Salmos y del libro de Santiago en el Nuevo Testamento. En la literatura de sabiduría, nosotros podemos sentir como si un maestro sabio le estuviera hablando a una persona más joven acerca de la vida, cómo es la vida y cómo son las cosas de la vida, cómo la vida se desarrolla. Nosotros podemos encontrar esta sabiduría en dichos cortos, como en los Proverbios, o en diálogos más extensos, como los que encontramos en Job. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando entender en esta literatura de la sabiduría? Quizá no nos tenemos que enfocar tanto en los detalles, lo mismo que en la poesía, sino en el mensaje general, en el principio que se nos está enseñando. La literatura de sabiduría normalmente es sencilla de interpretar, ya que el propósito de esta literatura es ser lo más claro posible y de presentar el principio de manera sencilla, de manera en que todo el mundo, cuando escuche el proverbio o el diálogo, entienda qué es lo que está sucediendo de manera fácil y rápida. Tomemos, por ejemplo, el proverbio que dice así: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Este es un proverbio que nosotros podemos encontrar de manera sencilla.
Hombre necesitado será el que busca solo deleitarse, y el que ama el vino y los ungüentos es el que no se va a poder enriquecer. El- la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cuál es el principio general que enseña este proverbio? Nosotros podemos ver en este proverbio que acabamos de leer que el principio general es el valor de la disciplina y del trabajo. El que solo busca deleitarse, el que solo busca el vino y las cosas que lo hacen sentir bien, quizá va a tener necesidad y no se va a enriquecer, no va a poder producir para poder mantenerse a sí mismo. Lo que se nos está enseñando como principio general o universal es el valor de trabajar, de no descuidar la disciplina y el trabajo solo por buscar nosotros nuestros placeres. Este es el principio general. Pero hay otra pregunta que nosotros debemos hacernos y es importante. Y esta es la pregunta de cuáles son las excepciones de este principio. No todas las personas que aman el deleite y que aman el vino o los ungüentos necesariamente van a estar necesitadas y padecer hambre o no tener riquezas. Nosotros sabemos de muchas excepciones. Gente rica que quizá ha heredado riqueza, nunca ha tenido que trabajar y nunca ha tenido la necesidad de tener una vida disciplinada, pero que aún así se deleita y aún así puede satisfacer sus placeres, y que probablemente quizá nunca experimente lo que es la necesidad o lo que es no tener riqueza. Hay excepciones, pero en la regla general todavía aplica. Para la mayoría de las personas, para la mayoría de la humanidad, la importancia de la disciplina y del trabajo es innegable. El que quiera satisfacer sus placeres y no tener necesidad o escasez, debe trabajar. Una tercera pregunta que nosotros nos debemos hacer o podríamos hacernos es la pregunta de qué personajes en la Biblia nosotros podemos encontrar que ejemplifiquen el principio general que se está enseñando en este proverbio. ¿Qué personaje en la Biblia nosotros podemos encontrar que haya despilfarrado tal vez su riqueza en buscar solo placeres? ¿O qué personaje de la Biblia nosotros encontramos que haya sido disciplinado, haya trabajado y haya tal vez sobresalido de la necesidad y haya obtenido riqueza debido a esto? Debemos encontrar personajes o buscar encontrar personajes que hayan ejemplificado estos principios generales de manera positiva y de manera negativa, para que nosotros podamos ver el panorama completo y nosotros podamos ver ejemplos de cómo estos principios se pueden aplicar a nuestras vidas. Hablemos acerca de un género literario más, y es el género de la literatura profética. Quizá este es el género más complicado en el cual nosotros nos vamos a estar relacionando. Es el género más difícil quizá de interpretar. Y esto se debe a que nosotros podemos estar confundidos cuando nos acercamos a la literatura profética. Hay preguntas y principios que nosotros también debemos de seguir cuando nos encontremos con pasajes proféticos. La pregunta principal que nosotros debemos hacer es ¿qué mensaje comunicó el profeta a su mundo contemporáneo, al mundo en el que él vivía? La profecía no necesariamente se refiere a eventos futuros para nosotros. El profeta habló acerca de eventos futuros y habló a su pueblo en el presente, cuando él estaba allí. Y las profecías futuras fueron profecías que se cumplieron en un tiempo poco después de que las profecías se hayan dado. Nosotros debemos ver el mensaje del profeta y cómo el mensaje fue dado a la audiencia original. Cómo las profecías de exilio, de guerras, de cautiverio, de conquista fueron dadas y cómo es que estas profecías se cumplieron en el tiempo cercano al profeta. Nosotros debemos entender primero el mensaje dado
originalmente a la audiencia original. Una segunda pregunta que nosotros debemos hacer: ¿cuál fue la respuesta del pueblo a la profecía? ¿Respondió el pueblo de manera adecuada o respondió de manera negativa? ¿Obedecieron al mensaje del profeta o lo rechazaron? En la mayoría de los casos podemos ver que la profecía fue rechazada, pero no siempre fue así. Y debemos entender esta respuesta para ver cómo nosotros no debemos actuar al mensaje principal que el profeta estaba dando, o cómo sí debemos actuar. Nosotros debemos entender esto, porque los profetas denunciaron varias cosas, como el separarse de Dios, olvidarse de los mandamientos, olvidarse de la justicia y del juicio. Y ellos detallaron cómo esos abandonos se dieron específicamente en los pueblos de Israel y de Judá. Pero después nosotros apropiamos el mensaje principal y debemos ver cómo fue la respuesta y cómo nosotros debemos responder. Una tercera pregunta es: ¿cuál es el principio, el mensaje que el profeta estaba dando de manera general? Nosotros debemos identificarlo. Debemos ver qué es de lo cual el profeta estaba hablando y nosotros apropiar ese mismo mensaje a nosotros. Quizás nosotros no presentamos sacrificios o quizás nosotros no actuamos de ciertas maneras como la audiencia original estaba actuando de manera específica, pero los principios generales todavía aplican. Nosotros no debemos olvidarnos del Dios del pacto. Nosotros debemos seguir a Jehová de manera en fidelidad y no inclinarnos a otros dioses que tal vez no tienen forma de Baal o de otros ídolos que existían en ese tiempo, pero que ahora tienen otras formas y de la cual nosotros también de alguna manera los seguimos y nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Nosotros de igual manera no debemos olvidarnos de la justicia y del juicio. Entender el mensaje principal y apropiarlo a nosotros, sin perder en vista el mensaje original dado a la audiencia original. Estos son los diferentes géneros literarios que nosotros encontramos en la Biblia. Y cada uno de ellos va a tener sus dinámicas. Y con cada uno de ellos nosotros vamos a tener que conversar, entender el mensaje principal. En algunos vamos a tener que buscar los detalles, en algunos tener que entender las emociones. De nuevo, la Biblia tiene libros diversos, diferentes, con los cuales nosotros debemos aprender a leerlos y con los cuales nosotros debemos aprender a conversar. Estamos conversando con diferentes autores que se expresaron de maneras diferentes. El error más grande que nosotros podemos hacer es no entender el género literario y tratar de estudiarlo como si fuera lo mismo todo. Debemos tener cuidado en eso. El tercer punto de nuestra lección número 5 es el punto del contexto bíblico. Como ya lo hemos enfatizado en varias ocasiones, en la Biblia nosotros vamos a estudiar a veces versículos particulares, a veces pasajes más extensos, a veces secciones de libros o libros completos. Lo importante en cada uno de estos estudios siempre va a ser el contexto bíblico. Ese versículo que nosotros estamos leyendo forma parte de un pasaje más extenso. Y los pasajes más extensos que nosotros estudiamos también forman parte de una sección dentro de un libro. Esas secciones forman parte de un libro. Y esos libros en algunas ocasiones van a formar parte de una colección de libros escritos tal vez por el mismo autor. Y esa colección de libros escritos por el mismo autor forman parte quizá del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Y el Nuevo o el Antiguo Testamento forman parte de la Biblia entera. Nosotros debemos ver cómo nuestro versículo, nuestro pasaje, nuestra sección, nuestro libro y nuestro testamento se relaciona con el resto de la Biblia. No podemos simplemente aislar pasajes, versículos o libros del mensaje general de la Biblia. Debemos entender
los principios y las enseñanzas de la Biblia en general y ver cómo se relacionan entre ellos. Al final de cuentas, la Biblia es toda, como vimos, inspirada por Dios. Y el mensaje de Dios es el mismo y va a ser consistente. Dios no se va a contradecir consigo mismo. Y nosotros debemos ver cómo el mensaje de un pasaje en específico se relaciona con sus contextos más cercanos y ver cómo es que los contextos se van desarrollando a través de la Biblia. Es como un círculo que va desde lo más pequeño, que es el versículo, y se va expandiendo a los contextos de capítulo, de sección, de libro, de libros por el mismo autor o de la misma sección y en la Biblia general. Debemos tener cuidado a cada uno de estos contextos. El contexto histórico-cultural, el contexto literario, cómo es que el libro funciona y cuáles son sus dinámicas, y el contexto bíblico. Estos son los tres tipos de contextos que debemos tener siempre en mente en nuestra interpretación de un pasaje en particular. En conclusión, y de manera de resumen, nosotros podemos ver los diferentes contextos y cómo nosotros debemos tenerlos en mente. La historia y la cultura, el género literario del libro y la relación de nuestro pasaje a la Biblia entera. Este es el primer paso, el primer principio que nosotros debemos tener en mente en la interpretación. Empezamos observando y ahora vemos las dinámicas, cómo es que estos contextos se relacionan entre sí. Esperemos que nos acompañe en el siguiente video mientras desarrollamos más principios que debemos tener en mente en este segundo paso de la interpretación. De nuevo, nuestros tres pasos son la observación, la interpretación y la aplicación. Estamos interpretando el texto, sacando el significado del texto y no nosotros imponiendo nuestro significado al texto. Gracias por estar con nosotros y por estudiar con nosotros esta lección número 5. Hasta la próxima.